Bienvenidos a nuestra asignatura de ética. Quizá lo más pertinente para iniciar sería, por supuesto, hablar del origen de la palabra. La ética se malinterpreta como una confusión de lo que es la moral, y la moral generalmente se malinterpreta como una serie de reglas que a nadie deberían importarle. La ética de inicio es una ciencia tremendamente antigua que data desde la época de los griegos. Los griegos son los primeros a darse cuenta que cuando se convive en comunidad hay dos formas de resolver las cosas. Uno es apagando incendios, que sería castigando ex post facto, después de que ha ocurrido un hecho o un incidente. O en un momento dado se puede prevenir. La ética es esa idea o esa noción. Ética o la palabra ethos es una palabra que está compuesta de dos raíces griegas. Una es ethos y la otra es nios. Traducido muy libremente sería la casa de las costumbres o la casa donde residen las costumbres. Esta casa donde residen las costumbres, la ética, se trata de una ciencia que trata de entender, no tanto de analizar después de que ocurrió, sino de entender primero qué nos hace hacer determinado tipo de acciones, para bien o para mal, y que cada uno de nosotros interiormente, personalmente, elija lo que es bueno. Es decir, uno no estudia ética para saber qué es lo que es bueno y qué es malo. Uno estudia ética para poderse dirigir hacia el camino del bien. Esa es la lógica que tiene la ética. Ahora, basado en esto, la ética es una ciencia interdisciplinar que se apoya de la psicología, de la sociología, de la psicología social, de la antropología, etcétera. Y al incorporar del derecho incluso y de la religión, cualquier tipo de religión, y al incorporar los conocimientos de todas estas ramas y ciencias y normas del conocimiento, finalmente la ética lo que genera es armonía. La ética, en términos muy generales, evoluciona constantemente, porque cada generación, conforme avanza, la generación que la precede, le deja un legajo, una lógica de cómo interpretar el mundo y cómo reaccionar ante él. La siguiente generación tiende a destruir esa lógica de cómo interpretar el mundo y crear una propia. En ese sentido, la ética es una ciencia en constante movimiento. Hay, sin embargo, cánones elementales, eso es tanto obvio, no dañar al prójimo, no dañarte a ti mismo, no hacer algo que pueda llegar a causar un daño a otro, el concepto de la externalización. Sin embargo, la ética, en términos generales, vamos a decir, es una rama que hasta cierto punto del conocimiento pasa a un segundo lugar. Este tema que vamos a analizar hoy, los fundamentos filosóficos de la ética, tiene mucho que ver con un rescate de estos conceptos. Empecemos por esto. Cuando nosotros hablamos de ética y de filosofía, una de las ideas que nos debe de caer fundamental es: no existirían los conceptos de bueno, de bien, de moral, de ética, si no existiera algo malo. Es decir, los seres humanos tenemos y somos esa batalla y esa dicotomía entre el bien y el mal. Somos lo que queda atrapado entre las dos y podemos con mucha facilidad caminar hacia un costado o hacia el otro. Si no lo crees, es cuestión de analizar lo que ocurre durante los años 40 en la Segunda Guerra Mundial. Es cuestión de analizar las crueldades de las que somos capaces recientemente. Masacres, homicidios, gente que roba a otra, gente que lastima a otra. Es una cuestión verdaderamente... Bueno, no te tengo que decir. La ética, sin embargo, rescata nociones que van desde el inicio, que tratan de ir desde el inicio, este inicio teleológico del ser humano. Partiendo de eso sería: ¿cuál es la finalidad del ser humano? La finalidad del ser humano es poseer, la finalidad del ser humano es controlar a otros seres humanos, es controlarse a sí mismo, es alcanzar la iluminación. ¿Qué es lo que el ser humano debería estar buscando? Y una de las respuestas que coinciden, yo diría la mayoría de los filósofos, es que nuestro trabajo, nuestra verdadera finalidad es tratar de ser felices, en el entendido de que nuestro tiempo en esta tierra es finito, nuestro tiempo en el mundo está contando en reversa. No sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a perecer, sabemos que esto se va a acabar. Entonces, bajo esa lógica, es tratar de hacer lo mejor que puedas con el tiempo que tienes. Sin embargo, todas nuestras decisiones, y nota que tomas decisiones desde el momento que abres los ojos en la primer rayo de luz del día hasta que te vas a dormir, todas nuestras decisiones nos presentan múltiples vías para tomar decisiones. Vías que pueden conducir a caminos no necesariamente positivos, no necesariamente negativos, áreas grises, áreas muy negativas y por supuesto a lo que sabemos que es correcto, o la inmoralidad. El carácter histórico de la moralidad y la inmoralidad es muy peculiar. La moral, la palabra es latina, y por supuesto los latinos son los romanos conquistan a los griegos y le imponen una forma distinta de pensar. Para los griegos, la ética era preventiva. Es una idea de que un ser humano puede finalmente moderarse, actuando en sociedad, y prevenir problemas que después puedan ocurrir. La moral, sin embargo, para los romanos era algo distinto. Para los romanos era una moral como nosotros la conocemos.
hay ciertos cánones, ciertas reglas que nosotros respetamos, aunque nunca jamás se mencionan. Pueden ser normas desde el vestir, normas desde el actuar, cuestiones que se deben de cuidar. Algunas son formas y tienen que ver con formas, no subir los codos a la mesa, no eructar en público, no pasar gas en público, no decir groserías, etc. Son finalmente nociones elementales de formas. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando del pensamiento? ¿Qué pasa cuando estamos interiorizando ideas? La moral judeocristiana, que vino justo después de los romanos, pensaba que era importante que el individuo finalmente moderara hasta su forma de pensar. La idea era mantener el pecado al menos en el plano mental más no avanzado. Y en esta idea la moralidad ha ido creciendo y ha ido aumentando, se ha vuelto mucho más compleja. Pero la moralidad no deja de ser única y exclusivamente un juego de reglas. Estamos hablando de una lista interminable de reglas, de formas de conducirnos con otras personas y de formas de pensar. La inmoralidad, por lo tanto, se considera a aquellas formas o aquellos pensamientos o acciones que salen de lo que nosotros tenemos por aceptado, lo que nosotros conocemos como el buen vivir, lo que nosotros conocemos como los buenos costumbres, los buenos modales. En ese sentido, hay una necesidad de explicar qué determina estas reglas. Uno, por supuesto, tendría que ser la perspectiva religiosa. Las religiones finalmente vinieron a llenar un vacío que tenía el ser humano de respuestas. Y finalmente, tanto las religiones politeístas como más tarde las religiones monoteístas establecen series de patrones de conducta deseable, de formas de conducta mucho más avanzada. Y esto tenía que ver mucho con cuál era la finalidad que tenía la religión, qué quería su Dios en un momento dado. Todo perfectamente válido. Sin embargo, esas reglas nos siguen aplicando al día de hoy, y muchas de ellas son tremendamente restrictivas. ¿Es eso bueno o es eso malo? La concepción religiosa del mundo y del hombre viene ligada a las tradiciones y expresa en una normatividad lo que sería la naturaleza afectiva. Siendo mucho más específico, pensemos en un ejemplo muy al grano, el matrimonio. La idea de cualquier relación que hubiera de corte social, sexual, de un hombre y una mujer, se convierte en una de las formas del tabú. El tabú empieza a existir a partir de las primeras prohibiciones, a partir de los efectos. Es decir, citando a Sigmund Freud en términos de tótem y tabú, Freud pensaba que el tabú empieza a existir en las comunidades más primitivas, humanas, a partir de que empiezan a haber relaciones incestuales entre hermanos, entre padres e hijos, y de estas relaciones incestuales nacen niños deformes o niños con problemas, etc. Esta lógica era algo de lo no deseable. Las sociedades empiezan a ponerse de acuerdo para, o vamos a decir, ni ponerse de acuerdo. Las sociedades finalmente rechazan las uniones incestuales o de incesto, y a partir de este rechazo a las tradiciones incestuales empiezan a haber requisitos para matrimonio. El matrimonio tiene como lógica de existir, el por qué existe el matrimonio, tiene que ver con el hecho de que no permitir el incesto como comunidad. Y es algo que pasa de la siguiente generación a la siguiente generación a la siguiente generación, al punto en el que si te pones a pensarlo, tú lo considerarías una aberración. Es lo que le llama la moral genética o la moral transmitida de generación en generación. Esta idea, además, de la moral se va complicando y entonces las reglas son ya no solo no, vamos a decir, no casarse entre hermanos o entre primos o entre sobrinos, etcétera, sino ahora también hacer un ritual religioso, porque es tradición, porque involucra a la comunidad, porque la comunidad participa de la celebración o del ritual. Y así se va complicando y se va complicando hasta llegar a instituciones que ahora damos por sentadas. Todo en nuestra forma de vivir como seres humanos, todas las instituciones y las tradiciones que tenemos y las reglas que se crearon para esto, tienen su origen en algún punto. Y a lo largo de siglos y siglos y siglos de costumbres y de tradiciones, se convierten en reglas morales. Los libros sacros, como aquí te pongo varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, el Brahma Sutra, el Alabastra, el Torán, etc. Son finalmente reglas de cómo convivir con otras personas para asegurar que exista, primero, que se perpetúe la sociedad y que la sociedad no se autodestruya. Segundo, para tratar de mantener una regularidad, vamos a llamarle un estilo de vida, una forma común en la que todos podamos convivir. A la postre, esto se va convirtiendo en leyes. ¿Qué nos interesa de este lado? Bueno, las perspectivas filosóficas. La concepción filosófica del mundo y del hombre está ligada invariablemente a la cultura. Y la cultura tiene que ver con el cúmulo de experiencias, el cúmulo de artefactos, instituciones,
relaciones que el ser humano construye para sí y para la comunidad con la que vive, de acuerdo a la geografía, el lugar, el tiempo, los recursos disponibles, etc. Y expresan finalmente una naturaleza cognitiva como comunidad, dicho de una forma más sencilla. Todas las culturas, por su aislamiento una de otra, van a generar reglas distintas de convivencia. Y son reglas que por supuesto a algunos nos podrían parecer completamente absurdas y sin embargo del otro lado son perfectamente normales. La transculturación que existe entre países vecinos, entre culturas vecinas, de repente va generando hibridaciones que culturalmente hacen que el mundo parezca uno solo, aunque en el fondo tenemos diferencias culturales profundas que nos hacen completamente distintos. El perfeccionamiento del hombre es posible. El fin de la filosofía es la educación moral del hombre. Las virtudes fundamentales como la igualdad, la fraternidad, la sabiduría, la fortaleza, la templanza y la justicia son finalmente posibles. La ética es el fundamento que debe de tener todas las profesiones, la política, el arte, la educación, y todas las profesiones caminar o encaminarse finalmente hacia el lado de lo que es correcto, lo que es lo mejor para todos. Los problemas morales del mundo actual tienen que ver con estas dicotomías de la riqueza y la pobreza, la corrupción y la impunidad, la violencia y la indolencia, la discriminación, el desempleo, el servilismo, la explotación, la agresión, el estrés, el maltrato, el sufrimiento, prostitución, abuso sexual, contrabando, usura, avaricia, lucro, perversión, legalismos, libertinaje. Otra vez, no es necesario ir paso por paso, tú ubiques perfectamente cuáles son los problemas del mundo. Y muchos de estos tienen que ver con una indolencia, un dejar hacer, dejar pasar, que nos hemos acostumbrado porque finalmente también nosotros tenemos áreas en las que nos está faltando un análisis ético. La idea de la ética como ciencia es la autoevaluación, el hecho de finalmente frenarte tú solo, detenerte y pensar hacia dónde quieres que vaya tu vida. Y esta lógica de la ética tendría que ser que desde el principio, cuando tú haces el bien, te sientes bien por hacer el bien. Y cuando haces el mal, existe tal cosa como la conciencia, existe tal cosa como el remordimiento. Y existe finalmente para frenarte de hacer o de cometer actos que vayan en perjuicio tuyo, de personas que conozcas en tu círculo, grupos secundarios, o finalmente la comunidad en general. Lo que es uno de los retos de la ética moderna tiene que ver con el hecho de que despersonalizamos, más al grano. No es lo mismo que una persona entre a la tienda de Don Pedrito y se meta a robarse un gansito, a que un chico, el mismo chico, vaya y entre y se robe un gansito a Soriana. Es decir, la diferencia estriba en que una es una persona, es fácilmente identificable, es alguien, tiene un nombre, tiene una vida, a lo mejor hasta lo conoces. Mientras que el otro es una corporación nacional que finalmente no tiene nombre, ni cara, ni dueño. Lo hace más correcto o menos correcto el hecho de que le robe a una corporación o que le robe a un sujeto, son los problemas de la ética. Finalmente el hecho es que deberíamos de poder encontrar alternativas, no siempre es tan fácil. ¿Ética para qué? De la formación moral de las personas que realizan aspiraciones como la dignidad, la autonomía y la integridad, para transformar moralmente una sociedad a fin de alcanzar niveles aceptables, ya no superiores, aceptables, de solidaridad, de libertad y de justicia. Esta tendencia de la libertad, de la solidaridad y de la justicia, los tres valores, serían absolutamente indispensables para contar con una comunidad finalmente arraigada que esté programada para perpetuarse a sí misma y para ser feliz. ¿Qué es lo que tenemos como comunidades? Y no solamente los latinos, no solamente los mexicanos, sí tenemos comunidades que no son solidarias unos con otros y cuando lo son están muy defraudadas de gobiernos, finalmente de liderazgos corruptos, etc. No somos enteramente libres, si lo piensas muy fríamente. Hay muchas restricciones. Una persona, por más que quiera viajar a donde quieras, a Cancún, a Acapulco, va a estar limitada por su propio presupuesto, además de por el hecho de poderse transportar o no en un vehículo o subirse a un avión, comprar un boleto. Hay cuestiones que finalmente coartan nuestra libertad. Y en términos de justicia, bueno, México es una cuestión muy lamentable porque finalmente la justicia en México
sí tiene que ver con una puja, como en una subasta, y sí es por el mejor postor. ¿A quién no hay que moralizar? Bueno, tendrías que empezar por ti mismo. La idea de que tú conozcas finalmente o entiendas cuáles son los cánones de tu comunidad, cuáles son los cánones de tu cultura, de tu país, y finalmente tratar tú, haciendo el ejercicio personal tú, de transitar en la medida de lo posible por lo que es correcto. Reitero, uno estudia ética no para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, uno estudia ética para volverse bueno, para hacerse bueno, para seguir siendo bueno. A las personas no morales, a una sociedad discriminadora, a las instituciones que son corruptas. Esa es la lógica de lo que es la ética.